Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Después del vídeo de los grupos sintácticos, vamos a ver cómo la oración, una oración simple, que es en la que nos vamos a centrar, tiene sujeto y predicado. Vamos a ver los pasos para analizar una oración simple, cómo empezaríamos a analizar. Y vamos a ver también oraciones que son oraciones unimembres, que solo tienen uno de sus miembros, son las oraciones impersonales. Son oraciones que no tienen sujeto, ¿de acuerdo? No que lo tengan elidido, sino que no tienen sujeto. Vamos a ver esto desde un principio. Una oración simple, cuando analizamos una oración, siempre tenemos que seguir unos pasos. El primer paso que hay que hacer para analizar una oración es buscar el verbo. Mi consejo es que nunca os dejéis guiar por las preguntas. ¿Quién realiza la acción? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Estas preguntas llevan siempre a error. Yo voy a dar unos consejos que espero que sigáis y con estos consejos, con estos trucos, digamos, que hay que hacer, podréis encontrar todas las funciones de forma objetiva, sin mezclar con preguntas y pruebas que no son científicas. Vamos allá. Empezaremos por buscar el sujeto, buscar el verbo de una oración. Por ejemplo, en la oración el libro tiene muchas páginas. En esta oración tendríamos que señalar el verbo en este caso es tiene, y en segundo lugar habría que buscar el sujeto. El sujeto, siempre por la regla de la concordancia, el sujeto siempre coordina, en número con el verbo. Vamos a ver la prueba de la concordancia. En esta oración podría tener, aquí hay un grupo y aquí hay otro grupo, cualquiera de los dos podría ser el sujeto, pero para comprobar cuál es el sujeto yo cambio de verbo, yo cambio de número el verbo, como está en singular lo pongo en plural, y vemos que el que cambia y coordina con el verbo es el libro, porque en este caso no tiene sentido decir el libro tiene muchas páginas. De hecho yo ya observo que este complemento está en plural, este grupo nominal está en plural y el verbo estaba en singular, tiene muchas páginas, no puede ser nunca este el sujeto. Sin embargo, este grupo nominal, al cambiar el verbo a plural, el sujeto coordina con él. Los libros tienen muchas páginas. Esta es la prueba de que esto era el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la mejor manera de encontrar el sujeto, comprobando la concordancia. ¿Por qué? Vamos a ver algún ejemplo de cómo, haciendo preguntas al verbo, puedo equivocarme a la hora de encontrar el sujeto. Por ejemplo, me gusta el deporte. En la oración me gusta el deporte, yo tiendo a pensar, vale, a mí, yo, aquí el protagonista soy yo. No, vamos a mirar el verbo. El verbo está en tercera persona del singular. El verbo gustar en primera persona sería yo gusto. Y en este caso no es gusto, es gusta. Hay una tercera persona que realiza la acción. En este caso no me queda más que ver este me, pero este me no puede ser porque lo puedo sustituir por le gusta, sería un complemento indirecto, un grupo nominal complemento indirecto. Y solo me quedaría este grupo nominal de aquí,
¿Y cómo puedo comprobar qué es el sujeto? Pues si lo pongo en plural, me gustan los deportes, ¿vale? Esta es la prueba de que esto es el sujeto. Sin embargo, si hago preguntas, pues esa pregunta me respondería algo erróneo, ¿vale? ¿Qué me gusta? Diría, ¿qué me gusta el deporte? Y podríamos pensar que es un complemento directo, y no es así. Por eso olvidemos las preguntas y vamos a dejarnos guiar por estos consejos que yo os doy, que son objetivos totalmente. Después de buscar el sujeto en la oración, lo que hacemos es marcar los grupos, el grupo nominal sujeto y el grupo verbal predicado, que el predicado puede ser un predicado verbal o puede ser un predicado nominal. El predicado nominal siempre irá con los verbos ser, estar o parecer. Estos son los verbos conocidos como verbos copulativos. Y el resto de verbos, los diferentes de ser, estar y parecer, serían los predicados verbales. Por ejemplo, si tengo ella parece cansada, aquí tendría un verbo que es parece. Aquí ya se encienden todas las alarmas, pues que una vez que tengo este tipo de verbos me remito a el predicado nominal. Ya sé que aquí voy a encontrar un predicado nominal, en este caso ella parece cansada, de quien se predica es de ella, además si lo pongo en plural, ellas parecen cansadas, ¿de acuerdo? En este caso, como es un atributo, un grupo adjetival atributo, el atributo también coordina porque es un caso especial, un complemento especial que coordina con el sujeto del que predica algo, al que se le atribuye algo. Este sería el grupo nominal sujeto y este sería el grupo verbal predicado nominal o verbal. Acabamos de decir que tiene un verbo ser, estar o parecer, el predicado es nominal. Y el grupo nominal tiene como núcleo un pronombre o un sustantivo y el grupo verbal tiene como núcleo el verbo y tiene complementos. En este caso, un predicado nominal siempre lleva un atributo y los predicados verbales llevarán otro tipo de complemento. Esto en cuanto al sujeto y al predicado. Luego tenemos un caso de oraciones especiales, que son oraciones que no tienen sujeto. No tienen sujeto porque, hay oraciones que tienen sujeto omitido. Por ejemplo, estudio en mi casa. Aquí hay un núcleo del predicado y el sujeto sería un sujeto omitido yo, que coordina con estudio, yo estudio, que está en primera persona del singular, sujeto omitido, y todo lo que no es sujeto es predicado, un grupo verbal, predicado verbal. Es predicado verbal porque no es ser, estar o parecer, y luego tengo aquí un grupo preposicional que haría la función de lugar, complemento circunstancial de lugar. Enlace, grupo nominal término, determinante y núcleo. Bien, esto sería el caso de los sujetos omitidos. Los sujetos omitidos existen, simplemente aparecen marcados en la desinencia verbal. Pero ahora voy a hablar de un caso especial de oraciones que no tienen sujeto. En realidad, las oraciones que no tienen sujeto son oraciones impersonales. Hay varios tipos de oraciones impersonales. Oraciones
¿De acuerdo? Las oraciones impersonales. Las más conocidas son las oraciones que tienen verbos que hacen referencia a fenómenos meteorológicos. Estos verbos están en tercera persona del singular y, por ejemplo, pues tenemos los verbos tronar, nevar, llover, etc. Una oración como ayer nevó o el lunes lloverá tienen un núcleo que remite a fenómenos meteorológicos y no podemos ver aquí en este grupo nominal un sujeto porque no realiza la acción. No hay una acción que realice nadie. La lluvia, los truenos, el amanecer, que nieve, son fenómenos que nadie realiza. No hay un sujeto que realice esa acción. Entonces, el lunes aquí sería en qué tiempo ocurre esto, ocurrirá el lunes. Todo sería un grupo verbal, predicado verbal, y no tenemos que buscar un sujeto omitido porque no hay sujeto omitido en este caso. No hay sujeto omitido, es una oración impersonal. ¿De acuerdo? Ocurre lo mismo aquí. Tengo un grupo adverbial que hace referencia al tiempo. Este es el núcleo. Se me ha olvidado analizar el grupo nominal anterior. Y todo es grupo verbal, predicado verbal. ¿De acuerdo? Y no busco un sujeto porque estas oraciones no tienen ningún sujeto. Y no hay que buscarlo. En segundo lugar, hay un tipo de verbos impersonales que son verbos haber, hacer, ser, estar, verbos que están también en tercera persona del singular y en los que no hay nadie que realiza la acción. Por ejemplo, en oraciones como hay mucha gente aquí, hubo un concierto, hay un error muy popularizado que es decir hubieron cuando lo pongo en plural, por ejemplo, muchos conciertos. Hay quien dice hubieron, pero esto es un error, que no es correcto. Hubieron. ¿Por qué no es correcto? Porque las oraciones impersonales se construyen en tercera persona del singular y no puede coordinar este complemento, que es un complemento directo, no puede coordinar con el verbo porque no es el sujeto. Oraciones como hace frío, hace calor, es temprano, es tarde, ¿de acuerdo? Todas estas oraciones son oraciones en las que solo hay un grupo verbal predicado, en este caso nominal porque es el verbo ser, y aquí habría un atributo, aquí un grupo verbal predicado nominal, aquí habría un complemento directo, lo hace, se puede sustituir por lo, luego es directo, y así es como se analizarían estas oraciones impersonales sin señalar ningún sujeto porque no tiene sujeto. Y luego la oración impersonal también más conocida es la oración con el se. Es una marca de impersonalidad. El se más un verbo en tercera persona del singular. Y cuando esto ocurre y da un significado de que todo el mundo hace, dice o realiza alguna acción. Por ejemplo, se dice
lo que sea. Se dice que tienes novia. Se vive bien aquí. Se estudia bien en la biblioteca. Todas estas oraciones solo tienen un grupo verbal, predicado verbal. Este sería el núcleo, el verbo, y este se sería una marca, una de pasiva. Una marca de pasiva. Estos verbos, estas oraciones impersonales, pues eso, es importante que las tengamos en cuenta y que no busquemos un sujeto donde no lo hay, ¿de acuerdo? Así queda este vídeo, espero que os haya aclarado cómo analizar una oración, qué paso a seguir, empezando por buscando el sujeto, después primero buscando el verbo, luego el sujeto y luego el resto de complementos del verbo.